Hoy vamos a hablar sobre la situación de la política internacional. Están sucediendo cosas muy importantes, muy trascendentes en diversas partes del mundo, tanto en Europa como en Medio Oriente y en Estados Unidos. Tenemos como 3 tópicos de análisis que vamos a abordar en este programa, y para lo cual hemos invitado nosotros al doctor Luis Alberto Padilla. Él es un académico, investigador social, tiene una larga trayectoria también a nivel diplomático, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores y es un estudioso también de diversos temas relacionados pues con asuntos de la política y de estudios internacionales. También ha impulsado durante mucho tiempo el Instituto de Relaciones Internacionales para la Paz, el IRIPAZ, y escribió el año pasado un libro que se llama Antropoceno, Sustentabilidad o Extinción, Fin de la Modernidad Capitalista. Esa es la pregunta que se hace y es una pregunta muy actualizada. ¿Vivimos al fin de la modernidad capitalista? Esto se discute actualmente con digamos, un proceso que tiende a romper la bipolaridad o la unipolaridad que ha existido en la política internacional y que ahora ha variado. Vivimos escenas que apuntan hacia un mundo multipolar con la creación de los BRICS, este grupo que se ha ido poco a poco ampliando con los primeros 5 países que lo integraron. Ahora hay otros países que se han incorporado o que han solicitado su incorporación a los BRICS. También han surgido escenarios de unificación en el mundo asiático. Esto está rompiendo de alguna manera con el poder hegemónico que ha existido alrededor de la política de Estados Unidos. Y por eso, pues, algunos incluso consideran que la paz mundial está en peligro, porque la caída de los imperios siempre ha significado este tipo de crisis. Luis, bienvenido al programa. Como ves, estos temas son bastante profundos y sí es importante que la población sepa qué es lo que está pasando, porque de repente vamos hacia una hecatombe y la gente no está informada, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Porque nos absorben tantas cosas de la política internacional, caso de Venezuela, caso de los migrantes, la misma política interna, pero a nivel mundial están sucediendo cosas que constituyen a ratos una amenaza a la existencia humana. ¿Cómo ves el mundo? Luis, bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias, Byron. Me da mucho gusto estar aquí y te agradezco la invitación. Sí, efectivamente, yo diría que las 2 grandes amenazas que existen para la supervivencia de nosotros los humanos como especie, por eso es en mi libro, pues yo me hago la pregunta si estamos al borde de la extinción, ¿verdad? Sustentabilidad o extinción. Entonces esa primera parte de la amenaza para la sobrevivencia de nosotros los humanos sobre la Tierra tiene que ver con la pregunta que te hiciste al principio y que está como parte del subtítulo de mi libro, que es si estamos llegando o no al fin de la modernidad capitalista. Pero eso tiene que ver con la parte económica, llamémosle así, porque nosotros vivimos en un mundo moderno. Así se llama, la Edad Moderna, desde el siglo XVI, ¿no? Terminó la Edad Media con la caída de Constantinopla en poder de Turquía, el siglo XV, pero el siglo XVI se instala la modernidad con la expansión colonial de los grandes imperios, España y después posteriormente Francia, Inglaterra, en fin, se expanden por todo el mundo colonizando a los pueblos de otras civilizaciones como la India, como la civilización nuestra, los mayas, etc. Y eso
conduce a un, digamos, apogeo de la modernidad capitalista entendida en el sentido ya cuando adviene la revolución industrial, porque primero se expande los imperios por todo el mundo y dominan el mundo, los británicos, los franceses, los españoles que comenzaron junto con los portugueses, se repartieron América Latina, lo que hoy se llama América Latina, que antes era América hispánica y portuguesa con Brasil, etc. Y entonces esa situación que se ha creado con la expansión y el desarrollo de un capitalismo que ha adoptado más además la forma neoliberal, está amenazando al mundo porque las consecuencias de ese sistema económico son depredadoras del medio ambiente en forma terrible, ¿no? Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Los bosques están desapareciendo, tanto de las selvas de los países nórdicos como las selvas tropicales en el Brasil, el crecimiento de los gases efecto invernadero que contaminan la atmósfera y que conducen al calentamiento global, lo cual puede producir el crecimiento del nivel de los océanos debido al deshielo de los casquetes polares y de los glaciares en las altas montañas. En fin, esa es una preocupación ecológica. Eso tiene que ver con la idea de que o cambiamos esa modernidad capitalista que viene desde el siglo XVI con Descartes, la filosofía de Descartes, que es extremadamente individualista y mecanicista, y que después continúa con la idea de que es el individuo el que debe guiar la actividad económica de los países, que es la idea central del liberalismo, ¿no? Y posteriormente del neoliberalismo, que dice que la ley económica fundamental es el enriquecimiento de los individuos y que para lograr eso hay que ser emprendedor, ¿verdad? Y que el mercado no debe ser regulado, en fin, todas las cosas que ya sabemos del neoliberalismo. Bueno, o se le pone fin a eso y se retorna a mercados regulados y a un capitalismo controlado en mayor o menor grado por los estados, algo que existe, por ejemplo, en el caso de Rusia y China, que se volvieron capitalistas, pero que es un capitalismo de Estado. El Estado controla al sector privado o a los mercados, o como queramos llamarle. Entonces, esas transformaciones se tienen que dar a nivel económico para evitar que continúe el peligro de una extinción de la humanidad como consecuencia de la crisis ecológica, de la crisis climática. Bueno, esa es una parte. La otra parte ya tiene que ver con el peligro de que se extinga la humanidad a consecuencia de lo que podríamos llamar, porque así se visualiza en el horizonte geopolítico, una tercera guerra mundial, en la que casi con toda seguridad, yo te digo, si eso llegase a ocurrir, esperemos que no, se utilizarían armas nucleares, y las armas nucleares provocarían lo que los expertos en esta temática consideran un invierno nuclear. La explosión de las bombas cubriría todo el planeta de radioactividad. No solo podríamos morir millones de seres humanos como consecuencia de la radioactividad, sino también de lo que se ha dado en llamar el invierno nuclear, porque toda esta capa de radioactividad que contaminaría la atmósfera provocaría un descenso de las temperaturas y conduciría, como pasó ya en la llamada quinta gran extinción de las especies, que ocurrió hace 65 millones de años, cuando todavía existían los dinosaurios, ¿no? Que eso lo hemos visto todos en estas películas que hicieron del Parque Jurásico, ¿no? Y les recuerdan a uno cuando existían los dinosaurios. Bueno, resulta que un meteorito impactó en la península de Yucatán. Eso está científicamente establecido. Ahí están las huellas del cráter y todo esto. El meteorito produjo una explosión de tal magnitud que la atmósfera se recubrió completamente de cenizas y de humo y de las consecuencias de la gran explosión ocurrida ahí en México, ¿no? En este territorio de Yucatán. Y entonces
que hoy es Yucatán, ¿no? Entonces la consecuencia fue que se extinguieron todos los dinosaurios, todos. Bueno, hoy estamos asistiendo a momentos en los que, por ejemplo, en Israel, los altos funcionarios del gobierno ya están refugiándose en búnkers. En Estados Unidos ya es público que existe una fortaleza subterránea para proteger a los más altos funcionarios de la administración de Estados Unidos y muchos millonarios del mundo que están ya vislumbrando pues una amenaza seria. Leíamos hoy mismo que Israel está analizando la posibilidad de bombas nucleares tácticas, que no son bombas nucleares de gran magnitud, pero que sí son muy parecidas a las explosiones que ocurrieron en Nagasaki, en Hiroshima, y que mataron a 100,000 personas. Eso es un peligro real. Ahora, es cierto, uno se pregunta, sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Es la decadencia del imperio, el surgimiento digamos, el rompimiento de esa hegemonía del imperio, lo que está provocando todo este desasosiego? Se habla también de que se busca posicionar dos digamos, corrientes, una soberanista o nacionalista y una globalista. Sí, la corriente globalista como que pretendería crear un solo gobierno mundial, que dicen que se refleja en la misma situación de Estados Unidos, donde Trump representa la corriente soberanista, la corriente nacionalista, y el Partido Demócrata, el grupo Biden, Obama, representan la posición globalista, donde se incorpora incluso a George Soros como parte de esta corriente. Entonces, como que hubiera dos puntos de ruptura, digamos, que están creando pues una sensación de inseguridad y de riesgo de guerra pues a nivel global. ¿Cómo ves el escenario en Estados Unidos con las elecciones próximas que se avecinan y el impacto que puede tener? Porque se da el choque de estas dos corrientes tan serias y tan graves que incluso han provocado un atentado contra Trump, y que incluso se cree que no va a ser el último atentado contra Trump, sino que hay ahí una pugna muy, muy poderosa que, bueno, podría tratarse también de una lucha del poder de un grupo muy poderoso que gobierna tras el gobierno formal en Estados Unidos, que es un poder económico, ¿verdad? Pero hay una serie de aspectos que son a veces un poco confusos en esta crisis que estamos viviendo, aunque a veces aparece como muy focalizados. Por ejemplo, el conflicto en Medio Oriente, el conflicto Rusia-OTAN, pero por supuesto la presencia de Estados Unidos ahí en toda esta realidad es notoria, pues, es decir, Estados Unidos la controla, la provoca o la orienta a su manera. Sí, efectivamente, no cabe la menor duda que así es, en la medida en que todavía hay un grupo, algunos le llaman del Deep State, ¿no? El Estado profundo, que conduce la política exterior americana, y que según algunos analistas, sus tres grandes objetivos estratégicos vendrían a ser, en primer lugar, y eso hay que tenerlo presente, porque si no uno se puede ir con la finta, diría uno, aplicando similitudes con el fútbol, ¿verdad?
hay que tener presente que el objetivo estratégico, el gran objetivo estratégico del Deep State sería en realidad China, que es el único peer competitor, dicen en inglés, ¿no? El único competidor que está a mi altura, ¿verdad? Porque recordemos que es la segunda potencia mundial, ¿verdad? Tanto en el terreno económico como... No, en el terreno militar es Rusia, porque Rusia tiene más ojivas nucleares y más armamento nuclear que China, desde la época de la Guerra Fría, que lo han conservado, ¿no? Pero China es segunda potencia económica mundial, ¿verdad? Próxima a ser la primera potencia, porque no cabe duda que lo van a hacer, pues, ¿verdad? Eso ya no puede ponerse en cuestión. Entonces, si son los verdaderos competidores de Estados Unidos, por eso hay todo un planteamiento geoestratégico alrededor del mar meridional de la China, mar del sur de la China. Incluso más arriba está el mar del Japón, con el que también tienen una rivalidad los chinos por unas islas que se llaman las islas Senkaku. Y en el mar del sur de la China son las islas Paracelso, en fin, que los chinos las consideran propias porque siempre han dominado esa parte del mundo, hasta que los Estados Unidos llegaron a instalarse ahí, a decirles que ellos se consideraban los hegemónicos y que por tanto tenían que pedir permiso para su presencia en esa región del mundo que uno dice, pues es el Pacífico sur oriental. ¿Qué están haciendo los americanos ahí? Sí, ellos están perfectamente bien resguardados geopolíticamente hablando en este hemisferio, en donde tienen la gran protección de los dos océanos, ¿no? El Atlántico y el Pacífico, por un lado, este y oeste, y hacia el norte tienen a Canadá y a México, que son países amigos. Entonces, ¿quién amenaza a Estados Unidos? ¿Quién los amenaza? Nadie. Y la China no los amenaza. Efectivamente, no ocurre eso desde el punto de vista militar, ¿no? Desde el punto de vista económico es otra cosa, pero los Estados Unidos se granjearon esa situación en la medida en que ellos desplazaron todas sus industrias, recordemos esto, como consecuencia de la globalización, las desplazaron, las desterritorializaron, las deslocalizaron, y al colocarlas en la China misma, por supuesto, en Malasia, en Vietnam, en Taiwán, en nuestros países, aquí en Guatemala, toda esa maquila que son $1,000 millones de dólares que exportamos hacia los Estados Unidos en maquila, ¿verdad? Principalmente, son industrias americanas que se desplazaron hacia estos países porque aquí se paga menos salario y por tanto eso les permite tener mayores ganancias y más acumulación de capital a las empresas, no al gobierno de los Estados Unidos, que tiene un déficit terrible comercial, ¿verdad? Y presupuestario incluso ahora. Es un déficit que se acerca al $1 trillón, como dicen en Estados Unidos, o sea, al billón, como decimos nosotros, 1,000 millones de millones en déficit comercial, que lo pueden cubrir solo porque los Estados Unidos manejan la moneda mundial, que es el dólar, ¿verdad? Pero esa moneda mundial ahora está puesta en cuestión por el surgimiento de los BRICS. ¿Ah? Los BRICS ya están haciendo transacciones porque en el marco de esta guerra de la OTAN, como dijiste correctamente, porque es guerra de la OTAN, y ya sabemos que quien maneja la OTAN son los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, en realidad es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, por interpósita a Ucrania, que los pobrecitos ucranianos, ¿no? Infelices. Sí, porque el objetivo parece ser primero Rusia y después China. Claro, pero quien les ha dicho eso, quien les ha dicho que es un error haber cometido la equivocación de involucrarse en una pelea
que no tiene sentido contra Rusia, puesto que su principal rival, no le voy a llamar enemigo porque no es enemigo. Pero China no amenaza a Estados Unidos, ¿no? Pero empezó. Pero es rival económico, ¿ves? Empezó esa estrategia desde el año 2014, cuando dieron golpe de Estado en Ucrania, porque lo que querían era realmente tener un gobierno títere en Ucrania que fuera una especie de Taiwán, de base militar contra Rusia, ¿verdad? En ese sentido, como que quizás el origen quizás se les descontroló, que nunca pensaron que se alargara tanto el conflicto y que ahora ha involucrado a Europa, aunque también se dice que el objetivo de Europa es el objetivo de Estados Unidos es destruir a Europa también, sobre todo Alemania, que siempre ha competido con el poder económico de Estados Unidos. Pero vamos a seguir conversando de esto en un momento, vamos a tener un receso, estamos conversando con el doctor Luis Padilla sobre la situación internacional. Volvemos en un momento. En la última parte del programa estábamos hablando del involucramiento de Europa y cómo también la política de Estados Unidos ha tenido consecuencias funestas para Europa. Bueno, los europeos tienen problemas de liderazgo, creo yo, en primer lugar, que han implicado que Europa se ponga de rodillas pues, frente a Estados Unidos, y entonces, sin embargo, es un riesgo Europa en cuanto a la economía de Europa y a los riesgos que corre Europa en caso de un conflicto de mayor escala. Pero a veces uno no entiende por qué Estados Unidos persigue esos objetivos. ¿Es una política de Estados Unidos también hundir a Europa? No, yo diría que no, porque eso sería el colmo de la estupidez. No lo creo, ¿eh? Yo creo que es bastante estúpido que ellos se hayan enredado, los americanos, no los americanos, no el gobierno, ciertos gobiernos de los Estados Unidos que iniciaron esa política, como recordaste acertadamente. Eso comenzó la guerra contra Rusia por interpósito a Ucrania, comenzó en el 2014. O sea que a estas alturas tiene 10 años esa guerra, ¿no? Y fue un error de los americanos, ¿verdad? Una equivocación estúpida, tonta. Sí, porque ya habían controlado toda la frontera ya tenían restante, digamos. Ya habían ampliado la OTAN todo lo que ellos querían. Polonia, entonces, ¿por qué diablos Hungría, a fuerza querer ampliar de nuevo la OTAN hacia Ucrania? No hacía sentido, a no ser que, como dice un informe de la Rand Corporation, que vos sabés que es un tanque de pensamiento terrible que orienta la política exterior de los Estados Unidos, entonces la Rand Corporation dijo en 2019 que a Rusia había que desestabilizarla y fragmentarla, y publicaron un documento que ahí está, pues yo te lo puedo mandar, que es un documento muy interesante, ¿ves? Se llama Destabilizing and no recuerdo qué es el otro término que usan en inglés, Rusia, ¿verdad? O sea, fragmentar a Rusia, la consideran un país demasiado grande, con muy pocos habitantes, razón de más para pensar. Y con muchos recursos. Con muchísimos recursos y muy pocos habitantes, porque son 143 millones de habitantes apenas los que hay en Rusia, los que le quedaron a Rusia. Para 17 millones de kilómetros cuadrados que tiene su territorio, ellos no necesitan más territorio y tampoco tienen suficientes habitantes como para amenazar a una Europa que tiene, si incluimos a la Gran Bretaña, que se salió de la Unión Europea, pero que sigue participando en toda esta aventura tonta, ¿verdad?, de atacar a Rusia, tiene 500 millones de habitantes. Y los Estados Unidos tiene 334 millones de habitantes. Entonces, no se puede enfrentar Rusia con 143 millones cuando además no necesita territorio. Pero ese es el argumento de Estados Unidos y de la OTAN
para haberse involucrado en esta guerra contra Rusia, que el maligno de Putin, que es otro zar, un autócrata, quiere reconstruir el imperio soviético o el imperio de los zares, que viene a ser lo mismo, y que para eso obviamente va a atacar a Europa. Entonces hay que defenderse de Rusia, lo cual es absolutamente falso. Es Rusia la que se está defendiendo de la OTAN y de los Estados Unidos, del ataque que iniciaron en 2014, ¿no? Ya habían firmado el acuerdo de Minsk, ya sabemos que intervino Boris Johnson para evitar para evitar el acuerdo posterior, el que se iba a hacer inmediatamente después de iniciar el ataque militar de Putin en el 2022, y se inició inmediatamente una negociación en la que Turquía fue la... Y ya habían avanzado las negociaciones, pero por orden de Estados Unidos. Pero ya no se firmaron los acuerdos. El que intervino así directamente para evitar que se firmaran esos acuerdos fue Boris Johnson. Bueno, pero Inglaterra y Estados Unidos es la misma cosa, ¿no? Entonces, en materia de política exterior. Entonces, ¿qué pasa? Ya antes, en el 2014, se había tratado también con los acuerdos de Minsk, que la misma canciller de aquel entonces, Angela Merkel, admitió en una entrevista pública que los acuerdos de Minsk nunca pensaron cumplirlos, ¿verdad? O sea, darle autonomía realmente a las repúblicas separatistas del Donbass que rechazaban ser dominadas por Kiev, ¿no? Entonces, ella admitió que solo era para ganar tiempo y rearmar a Ucrania con armas occidentales y proveerla de los recursos para enfrentar a Rusia en lo que ocurrió finalmente en el 2022, que fue esta guerra. Así es que ahí tenemos un claro ejemplo en todo esto, que efectivamente ese fue un error, esa fue una gran equivocación de los americanos, digamos del deep state, o de quienes dirigen realmente la política exterior, como le querramos llamar. Hay otros analistas que dicen que es un grupo de gente que maneja la política exterior desde la Casa Blanca, ya desde la época de Obama. En ese grupo dicen por ejemplo, esta señora Samantha Powers, que estuvo primero en el Consejo Nacional de Seguridad o algo así, pero muy cercana a la Casa Blanca. Se fue después de la llegada de Trump. Trump la quitó, porque Trump tiene otra visión de estas cosas, ya lo sabemos, ¿no? Trump, en primer lugar, él envidia a Putin. Él quisiera ser alguien así como Putin en los Estados Unidos, pues. Él admira a Putin por el autoritarismo de Putin, ¿no? Claro. Entonces, además tenía inversiones en Rusia, tuvo inversiones, o tiene todavía, no sé, ¿verdad? Pero tenían un hotel o algo por el estilo en Moscú. Entonces, yo sí creo que si Putin llegara a ganar la presidencia en noviembre, él podría... Perdón, me estoy equivocando, sí. Trump llegara a ganar la presidencia en los Estados Unidos, él podría cambiar su política hacia Rusia porque tiene buena relación con Putin. Y no cabe duda que Putin, por supuesto, él estuvo involucrado en estas cosas que denunciaron los demócratas para las elecciones y todo lo que querramos. Ese debe ser el interés de sacar de la jugada a Trump, incluso asesinándolo, porque está ya muy probado que el FBI falló seriamente en evitar ese atentado contra Trump. Y algunos creen que estos intentos podrían repetirse, porque Trump representa una amenaza real para mantener una estrategia que realmente parece una locura. Uno no sabe hasta dónde pueda conducir, pero ahora se está complicando cada día más y se está calentando cada día más. Pareciera, por ejemplo, que no existe una relación entre el conflicto del Medio Oriente y el conflicto de Rusia-Ucrania. Pero está el caso de Israel. Israel hasta el momento había mantenido una actitud neutral en ese conflicto. Sin embargo, está trascendiendo ya que Israel empezó ya a intervenir en apoyo a la política de Estados Unidos en Ucrania.
Habrá algunos problemas ahí que, claro, inciden en esta actitud de Israel, porque recordemos que el poder en Ucrania está muy imbuido de nazis, de neonazis que controlan el ejército de Ucrania. Sin embargo, creo que bajo acuerdos con Estados Unidos, Israel ya está apoyando al gobierno de Ucrania en materia de instrumentos tecnológicos, en materia de inteligencia y en materia propiamente militar, a enviar asesores o intervenir en el equipamiento de los aviones F-16 que está mandando Europa a Ucrania. Estados Unidos. Sí. Están fabricados en Estados Unidos. Bueno, pero hay algunos aviones que van a llegar de otros países. Que están llegando, que van a llegar de Alemania. Sí. Entonces, ahí yo veo que la conflictividad adquiere otra dimensión, porque Rusia no se ha metido al asunto global hasta ahora. Y creo que Rusia, China no quieren una guerra mundial. Se oponen a una guerra mundial, no están de acuerdo. Pero cada día se observa pues que la conflictividad provocada por Estados Unidos podría llegar a un momento en que esta corriente de Estados Unidos, el Estado profundo, como decís, bueno, no encuentre otra salida para no perder la hegemonía que provocar una recomposición del planeta a través de una guerra mundial. Pero una guerra mundial dejaría gente viva, me pregunto. Sí, es que justamente ese es el problema, lo que acabas de decir, es decir, para no perder la hegemonía, dijiste, es que el punto central aquí del análisis debe ser que, de acuerdo con una teoría realista, el equilibrio de poderes es lo que mantiene la paz. El equilibrio de poderes. Por tanto, si alguno de los poderes mundiales, las grandes potencias, que en este caso son las superpotencias que tienen armamento atómico, o sea, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más potencias menores que lo obtuvieron por diversas razones, como lo son Israel mismo, que tiene armas nucleares, también Corea del Norte, como sabemos, India y Pakistán. Ninguno de esos países pertenece al TNP, al Tratado de No Proliferación Nuclear, pero en total son 9 potencias nucleares las que hay en el mundo, no son muchas, afortunadamente. Entonces, estas 5 potencias mundiales nucleares no se rigen por el derecho internacional, porque la Carta misma de Naciones Unidas las autoriza, claro, a los 5 miembros permanentes, no a los otros 4 advenedizos que hemos mencionado. Son puros advenedizos, pero se hicieron de las armas nucleares, entonces ahora hay que tomarlos muy en serio y muy en cuenta, ¿verdad? Como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Pero las 5 grandes potencias tienen exención de aplicar el derecho internacional en la medida en que la Carta misma les concede derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, como tienen derecho de veto, no se pueden hacer cosas en contra de sus intereses nunca, ¿no? Prácticamente nunca. Solo han habido 2 operaciones en las que se ha podido aplicar la seguridad colectiva, que son la guerra de Corea en 1950 y la guerra del Golfo, no la del 2003, que fue una guerra ilegal, la guerra contra Saddam Hussein, que lo derrocó de Bush hijo, sino la guerra de 1991, cuando Saddam Hussein se quiso apoderar de Kuwait y fue una operación de Naciones Unidas la que restableció el statu quo en el Golfo Pérsico. Pero bueno, volviendo a este punto que es lo que nos interesa ahora, y hay que analizar cuál es el papel y el rol de Israel, digamos, en este momento, en esta coyuntura. Para comenzar, habría que decir que, como dicen muchos autores que participan de la teoría realista, como Mearsheimer, por ejemplo, John Mearsheimer, o Stephen Walt, ¿verdad?, que es conocidísimo, es profesor en Harvard y
y Neil Sharman es profesor en la Universidad de Chicago. En fin, como dicen ellos, es un error que haber atacado militarmente a Rusia cuando el verdadero rival de los americanos no es Rusia, sino China, desde el punto de vista económico. Claro, insisto en esto porque no es que China represente ninguna amenaza militar, pero sí, en todo caso, estratégicamente, geoestratégicamente, como que es obvio que es la China la única que puede en un momento dado sustituir, supongamos, si esa fuera la intención de China, que no lo es, hay que insistir mucho en esto, hacerse la potencia hegemónica mundial, porque los chinos están más claros que cualquier otro de que nadie debe ser hegemónico en el mundo. Para mantener la paz hay que mantener un equilibrio de poderes, y los americanos no han querido entender que a partir del fin de los años 90, porque tuvieron un momento de unipolaridad, han dicho, ¿no? Muchos analistas, cuando se disuelve la Unión Soviética, cae en su peor periodo de desgracia, que fue los años de Yeltsin, antes de que llegara Putin y restableciera el poder de Rusia, ¿no? Pero en los años 90 esa situación era realmente terrible, muy mala, porque para Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ese momento de unipolaridad desapareció. Como dijiste acertadamente al principio del análisis de esta conversación, ahora ya han aparecido los BRICS. Y los BRICS son simple y sencillamente los que están marcando el camino hacia la multipolaridad. Un camino diferente. Es un camino diferente que los Estados Unidos tendrían que aceptar. Deberían aceptarlo. Su deep state o quienes manejen su política exterior, quienes sea, que no es realmente el señor Biden, ¿verdad? Ni lo va a hacer la señora Kamala Harris, que conste. Sí, es que pareciera ser si es que ganan. El mundo ha caído en manos de gente loca. Así es, exactamente lo que estás diciendo es eso, de gente que dice uno, pero ¿qué pasa? Estados Unidos perdió su seriedad estratégica que la tuvo después de la Segunda Guerra Mundial durante muchos años, hasta que incluso el mismo Ronald Reagan, que era presidente republicano, Ronald Reagan firmó acuerdos importantísimos como el INF, el acuerdo para retirar todos los proyectiles de alcance medio y corto de Europa, los Pershing y los Cruz del lado americano y los SS-20 del lado soviético, era todavía la Unión Soviética, llegó a acuerdos importantes con Gorbachev, que fueron los que permitieron el derrumbe, la disolución de la Unión Soviética, gracias en buena medida a la madurez tanto de Reagan, y habría que decirlo, aunque un poquito menos, porque ya Bush padre falló en ese sentido cuando él dijo, como nosotros prevalecimos, dijo, we prevailed, entonces vamos a expandir la OTAN, cuando el acuerdo implícito que existía, porque nunca hubo un tratado al respecto, es que si se deshacía el Pacto de Varsovia y caía el muro de Berlín, acuerdo implícito entre Reagan, realmente, ¿verdad? Entre Reagan y Gorbachev, ¿verdad? Que es el autor de la perestroika y todo esto, lo sabemos muy bien. El acuerdo implícito era que se disolvía, es decir, se reunificaba Alemania, terminaba la ocupación militar soviética en Alemania Oriental, pero terminaba también la ocupación militar americana en Alemania Occidental. Y ahí debía haberse acabado también la OTAN y no pasó. Como se disolvió el Pacto de Varsovia. Y vos sabés, disculpa, para que te trate coloquialmente, sí, claro, buenos amigos, así estamos, ¿verdad? ¿sí? Entonces, como sabes, Byron, en Alemania, hoy en día hay tropas americanas, son 50,000 soldados en bases, que además la manutención de estas tropas la pagan los alemanes. Entonces, cuando vos te preguntas, o uno se pregunta, ¿por qué Olaf Scholz, ¿no? El canciller actual, no reacciona? Diciendo, les destruyeron el Nord Stream, el gasoducto, ¿no? Para el Báltico. ¿Quién lo destruyó? Los noruegos apoyados por los americanos. Ellos fueron los que operaron esa destrucción. Hace poco del Nord Stream. intentaron matar también al presidente de Hungría.
No, el presidente de Eslovaquia. No, bueno, aparte, no, al presidente de Hungría, Víctor Orbán. A él le hicieron un atentado hace como unos 20 días, pero fallaron. Porque, ¿y qué estaba haciendo él? Negociaciones entre China, Israel, Ucrania, Estados Unidos, para tratar de llegar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto armado. Sí, pero efectivamente. Intentaron matarlo, casi en los mismos días en que quisieron matar también a Trump. Claro. Entonces, decía yo que desgraciadamente el poder está en manos de gente loca, enferma, que no sabe los riesgos a que exponen a toda la humanidad. Porque incluso Netanyahu es ahí un eslabón nada más de otro estado profundo que existe en Israel. No es la persona Netanyahu, no, es otra estructura de gente loca, enferma, igual que en Estados Unidos. Exactamente, ¿y sabes por qué? Porque eso es lo más interesante de todo este análisis que estamos haciendo ahora, creo yo. La razón profunda que tienen los israelitas y el estado profundo de ellos también, que también está detrás de Netanyahu, es que tienen temor de que Irán se convierta en el 10º estado nuclear y está muy cerca de llegar a hacerlo. Por eso son los ataques, así se explica el ataque en Teherán, que con motivo de la asunción a la presidencia del nuevo presidente iraní, llegó Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, que residía, como todos sabemos, en Qatar, ¿no? No estaba... No en Teherán. Pero Haniyeh vivió exilado y vivía, y desde ahí estaba conduciendo las negociaciones con Israel, de Hamas con Israel, desde Qatar. Entonces, lo invitan a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, y en iraní, y dicen, vamos a saber si es cierto, que cuando él mandó su localización a través de WhatsApp, así lo pescaron, y cayó el misil justo donde él estaba, ya después de la toma de posesión, y lo mató. Pero él es el negociador. Ahí se acabaron las negociaciones. Acabaron con la negociación, es algo horrible. Y además Irán ahora dijo, nosotros vamos a responder, y ese es el gran peligro que estamos viviendo ahora, porque si responde en este momento Irán de una manera no como la que pasó anteriormente, cuando hicieron lo mismo los israelitas en territorio de Siria y bombardearon la embajada de Irán en Siria, en Damasco, ¿verdad? Pero ahí la respuesta fue muy moderada. Advirtieron a los americanos que lo iban a hacer. Los americanos rechazaron a los drones y a los misiles. No pasó nada, nadie murió. Entonces los israelitas se quedaron sin motivo para lo que ellos querían, que era un ataque directo contra las instalaciones nucleares iraníes para evitar que se conviertan en la 10ª potencia nuclear, que es lo que está en juego ahora. Y eso es peligrosísimo, porque si ocurre eso, teniendo Irán el apoyo de Rusia y sabiendo Rusia que ella no se puede oponer a los occidentales, a la OTAN, ¿verdad? Por las razones que ya vimos, cantidad de habitantes, en fin, no les interesa además el territorio europeo ni nada por el estilo. Sabiendo eso, Rusia, la única manera como Rusia se podría defender, que hay que tenerlo claro, defender de los occidentales, es usando armamento nuclear táctico. Y eso no sabemos a dónde nos puede conducir. Sí, no han querido los rusos usar armamento nuclear táctico, que lo podrían hacer perfectamente, pero yo creo que la posición de Rusia ha sido a toda costa evitar la posibilidad de escalar a nivel mundial un conflicto que acabaría pues con la existencia humana, porque aquí el primero que tire una bomba nuclear, ahí van todas las demás. Entonces estamos pues ante un escenario muy peligroso, muy delicado, y como que el mundo no lo sabe, ¿no, Luis? No lo sabe. Yo diría que yo les recomendaría a todos
telespectadores que vean una película muy buena que la están dando ahora en el HBO Max, ahí la pueden ver, y aquí en los cines estuvo también, que se llama Oppenheimer, y que es la historia de la bomba atómica, ¿no? Y cuando la usaron en Japón, ¿no? En aquellos años, ¿no? Entonces ahí se ve con claridad lo que es ahora la bomba atómica no es nada. No, eso fue lo pequeñito. Que veríamos a estas alturas. Eso fue pequeñito. Es claro lo que vos decís. Putin sabe muy bien, si él quisiera, con una bombita así de la que usaron en Hiroshima, hubiera podido acabar ya con Kiev y matar a Zelensky. Pero no lo puede hacer, es su propia gente, no debe hacerlo. Es una cuestión ética, moral. Y creo que Putin en eso se demuestra justamente que ha sido muy cuidadoso y muy responsable, porque pudiendo hacerlo, no ha querido para nada utilizar ese tipo de armamento, y esperemos que no lo vaya a utilizar, a no ser que se vea obligado, si es que los occidentales lo colocan en una situación a la hora de una guerra mundial, de que él diga: mi única forma de salvarme es utilizando estas armas. Sí, dicen que Israel está evaluando el lanzamiento de una bomba nuclear táctica sobre una área del Líbano, que es donde está asentado Hezbollah, que es el grupo militar más poderoso que jamás, que está ahora, contraatacando como respuesta a la invasión de Israel de Palestina. Bueno, pues un minuto más para terminar, Luis. Yo te diría, a propósito de eso último que dijiste, no lo creo, porque está demasiado cerca Líbano de Israel, y ahí las nubes radioactivas afectarían también a los israelitas. Pero sí es probable que ellos estén pensando hacer eso que dijiste contra Irán. Ahí está el peligro. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Padilla por su presencia en el programa. Estamos ya al final, así que nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.